Hola, Dios le bendiga. Isaac Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Alfaro. Quería hacer un pequeño video en este momento. Actualmente me encuentro en Israel y estoy delante del mar Mediterráneo, aquí en el país de Israel. Y me puso a pensar sobre un pasaje de la palabra de Dios y quisiera compartir un poquito con usted en este día. Muchas veces en este mundo o en el cosmos de este mundo nos quieren categorizar. Por ejemplo, hoy en día pues tenemos clases de escuela, ¿verdad? No estoy diciendo que es malo, pero es clases de escuela donde los niños de 5 y 6 años están juntos, los de 7 y 8 están juntos, y primer grado están juntos, segundo grado están juntos. Y aunque haya a lo mejor un joven que está muy avanzado, que está en el tercero o cuarto grado y pudiera a lo mejor estar ya en el séptimo o octavo, ¿no? Tienes que mantenerte en esta categoría. Y a veces nos ponen en categorías, en cajas, para poder describirnos. Una de las cosas que miramos en la vida del Señor Jesucristo es no podían figurar de dónde venía Él. Ellos no entendían si el Señor Jesucristo venía de la escuela de Hillel o la escuela de Shammai, que eran las escuelas más grandes en el primer siglo, enseñando algunos más tipo legalista y el otro un poquito más suelto en cuanto a las enseñanzas de las leyes orales o las leyes rabínicas que habían agregado a la palabra de Dios. Ahora, si vas a encontrar momentos donde el Señor Jesucristo al parecer estaba más a favor a Hillel o más a favor a Shammai en diferentes dichos. En este video no cubriremos esos dichos. Sin embargo, quisiera poder compartir con ustedes el hecho de cuando alguien no puede figurar de dónde eres. Es que eso no es bautista, eso no es cristiano, eso no es lo que nuestras escuelas enseñan. Es algo diferente. Tratan de buscar una categoría donde meterte, pero luego cuando te meten ahí, bueno, pues no son igual como ellos, pero tienen varias cosas. Por ejemplo, me podrán tachar de católico porque creo en la Trinidad. Me podrán tachar como testigo de Jehová porque uso yo Jehová, el nombre de Jehová. Podrán tacharme pentecostés porque digo a la iglesia, alabemos al Señor. O sea, de diferentes maneras tratan de categorizar personas y ponerlos en cajas. Y cuando no lo pueden hacer, se decepcionan, se frustran, dicen, ¿de dónde eres entonces? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eso no lo escuchamos en nuestras escuelas. Eso es algo diferente. Quisiera recomendar a usted, querido hermano y hermana, y todos los que oigan este video, no traten de categorizar personas. Sin embargo, simplemente oiga su doctrina y sea como los bereas y escudriña las escrituras para ver si estas cosas son ciertas. La razón principal por la cual es más fácil categorizar una persona es porque cuesta mucho estudiar como los bereas. Cuesta mucho llevar lo que se está diciendo, enseñando a las escrituras, porque si toma tiempo, toma horas, toma días, toma semanas, toma meses, toma años, décadas para poder comparar todo lo que se está diciendo a las escrituras. Y tú tienes que cuestionar lo que te haya sido enseñado. Lamentablemente no atrevemos a cuestionar lo que nos haya sido enseñado. Tomamos como si fuera Biblia lo que nos haya sido enseñado y es más fácil simplemente categorizar. Eres de raíces hebreas, eres de observantes de Torah, eres de mesiánicos, eres de los pentecostales, eres de los testigos de Jehová. Y con ese tacha es más fácil yo separarme de esas personas y no tener que indagar en la doctrina que está enseñando
o hacer preguntas. Una de las cosas que un siervo de Dios me dijo, que no es muy conocido, pero habla muchos idiomas, 11 idiomas, me dijo: hermano Isaac, la palabra más importante en el vocabulario humano es la palabra ¿por qué? ¿Por qué tú me dices esto? ¿No más porque lo gritaste en una predicación? ¿No más porque te pegaste la gana? ¿Cuál es la razón por la cual tú tienes esa posición? ¿Porque lo leíste en una concordancia escrito por hombres? ¿Porque alguien te dijo? Y esa palabra ¿por qué? Es sumamente importante. Así que quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que no es el único. Hay otros pasajes que da a luz este mismo sentir en la época y en el tiempo del Señor Jesucristo. Ve conmigo a Juan capítulo 7 versículo 10. Dice aquí: porque después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, hablando del Señor Jesucristo. Él subió a la fiesta de tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. O sea, mucha gente estaba hablando de aquel Jesús, aquel Señor Jesucristo. ¿Quién es él? ¿Qué está enseñando? Él habla con autoridad. Él habla como que sí entiende la palabra de Dios. Él no habla como los demás fariseos que nomás imponen y demandan, que ni siquiera con un dedo levantan o hacen lo que ellos demandan. ¿Quién es ese Jesús? Decían entre las multitudes. La gente hablaba, tenía miedo por causa de los fariseos de hablar abiertamente. Luego dicen, pues unos decían, es bueno él, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Había un grupo dentro de todas las multitudes: no es bueno él, lo que él está enseñando es muy amable, él da de comer a los hambrientos, él ayuda a otros, él tiene un rostro que habla con autoridad y un rostro de paz. Pero otros decían, no, le engaña a la gente. Aunque no decía en qué engañaba. Es como si alguien dijera, están enseñando herejías. ¿En qué? No, es que están enseñando herejías porque uno de esos locos se circuncidaron. Bueno, espera. Primero, ¿seguro que tal persona está enseñando a circuncisión? ¿O estás agregando una historia con otra historia, haciendo el pueblo y la multitud a través de nuestro murmurar pensar de que los que creen de esta manera y creen en toda la palabra de Dios y creen en toda la ley de Dios, hacer a la gente pensar que están enseñando circuncisión? Eso es manipulación. Eso es lo que están haciendo esta gente. Dice, si no engañan al pueblo. Y la mayoría de la gente, ay, sí es cierto, ¿verdad? Engañan al pueblo. Sin embargo, ni siquiera sabe en qué engaña. Sigamos leyendo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. La gente decía, algo bueno este hombre tiene, pero no, hombre, quedaba callado porque tenía miedo de los judíos. Qué tristeza que hoy en día la gente puede escuchar a un predicador, un maestro en YouTube o por televisión, donde sea, que da una tremenda enseñanza, que sea bíblico, pero quedan callados por miedo de los demás alrededor. Eso dice mucho. Eso dice un pueblo en tinieblas, un pueblo que no conoce la verdad. Vamos siguiendo. Versículo 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillan los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Cómo es que este hombre que ni siquiera ha estudiado conoce estas letras? Habla con autoridad. Oiga, nosotros no enseñamos eso en nuestras yeshivas, en nuestros institutos. De seguro traes una doctrina falsa. Parece que eres de los de Gilel. No, más bien eres de los de Shammai. Es más, ni siquiera sabemos de dónde eres. ¿De dónde sale con esto? En los últimos cientos de años hemos enseñado nuestro sistema, dirán los judíos de aquel entonces, nuestro sistema rabínica, ya teníamos todo arreglado, y de repente llega este hombre y comienza a hablar con autoridad, y parece ser que no fue a través de otras escuelas. Bueno, Jesús dijo de su doctrina, no es de él.
es de su Padre. Su enseñanza, su doctrina, todo lo que Él dice es de su Padre. Obviamente. ¿Por qué? El Señor Jesús no podía cambiar la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que nadie puede agregar ni quitar, sino sea maldito Él. No puedes agregar a la ley de Dios ni quitar, y el Señor Jesús jamás lo hizo, porque si Él hubiera hecho eso, jamás podrá ser Mesías, porque quiere decir que quebró la ley de Dios. Así que cuando alguien dice que Jesús mejoró la ley, tienes que preguntarle por qué. Así que cuando dice que Jesús agregó la ley, tienes que decir entonces por qué es Mesías. Porque el que agrega o quita, peca, comete transgresión. Y si así fuera, no podrá ser nuestro Mesías y no podrá ser Dios aquí en la tierra. Así que hay que mirar estas cosas y cuestionar y averiguar y mirar nuestra teología y ser humilde suficiente a decir, ok, estoy mal. Si soy pastor, perdóname. Si soy hermano, perdóname. Si soy padre, perdóname. Si soy mamá, perdóname. Estoy aprendiendo estas cosas. Pero lamentablemente, tenemos miedo de lo que la gente va a decir. Y aunque hay muchos murmurando y muchos hablando, están hablando secretamente. Sigamos leyendo. Dice Jesús. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer, y escucha bien aquí, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok, lo único que ellos tenían obviamente era el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman Tanaj. Las primeras palabras, los primeros 5 lo llaman Torah. Entonces dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, realmente que busca hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de hombre, no agradar a algún sistema, no agradar a los bautistas, ni los pentecostales, ni los carismáticos, ni los testigos de Jehová, ni los de Mormón, no agrada a ningún sistema. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, sabrá, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, claro, no todos van a entender lo de la ley de Dios, aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. No todos van a comprender, sin embargo, los que quieran hacer la voluntad de Dios lo van a entender. ¿Por qué? Todo lo que se enseña se va a llevar a la palabra de Dios y asegurar que la palabra de Dios no choca. Sin embargo, que la palabra de Dios suavemente se desarrolla como un libro y no 2 libros. Y él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ellos tenían que mirar la palabra de Dios a ver si Jesús está hablando por su propia cuenta. Lo mismo que los bereas hicieron con el apóstol Pablo. Hicimos el plan romano. Qué chistoso, tratando de alcanzar el judío con el plan romano. Los romanos fueron los que tumbaron su templo, los que robaron todo lo que ellos tenían. No era plan romano, era el plan de Dios, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Pablo no estaba inventando un plan nuevo, un camino nuevo. Jesús siempre ha sido el camino. Entonces, cuando usted escucha un predicador, pregúntale, ¿por qué? Testéalo. Es importante, si no, hermanos, vamos a caminar en tinieblas. Tendrá paz con Dios a través de Jesucristo, pero muchos no tienen paz de Dios, que es a través de una relación activa con el Señor Jesucristo. La Biblia dice, mucho paz tienen los que aman tu ley. Dirán, no, bueno, te van a dejar de hablar, te van a dejar de apoyar, te van a dejar de hacer esto y aquello. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Busco un trabajo y comienzo a trabajar. No es el fin del mundo. Hay millones y millones y millones de personas que trabajan y predican la palabra de Dios. ¿Por qué tengo yo miedo? Porque muchas paz tienen los que aman tu ley. Y los que dicen, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que obedecer la ley. Entonces, wow, qué tremendo, ¿verdad? Es ahí donde el joven podrá decir, bueno, entonces yo voy a hacer lo que me pega la gana. Es ahí donde el padre puede decir, bueno, yo puedo hacer lo que me pega la gana. No es así. Tenemos que regresar a los caminos de nuestro Padre a través del Señor Jesucristo y obedecer las leyes y mandamientos a través del Espíritu de Cristo que hay en nosotros. Y sigamos leyendo. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
O sea, bien podemos tener todas nuestras reglas en nuestras iglesias y como contarlo como ley, pero alguien que predica la ley de Dios es un legalista. O sea, ¿qué es la palabra? Bueno, aparte de falta de entendimiento, es al decir legalista a alguien que quiere seguir la ley de Dios, está llamando a Dios un legalista. Dios, cuando tú diste las leyes al pueblo de Israel y también los gentiles que estaban en el monte Sinaí, aunque la ley viene antes de eso, pero bueno, otra historia por otro día. Cuando tú le diste, tú fuiste muy legalista con ellos. Really? ¿De verdad vamos a llamar a Dios legalista? Cuando alguien quiere amar a su prójimo, cuando alguien quiere caminar con Dios, cuando alguien quiere ayudar a la viuda, al pobre, cuando alguien quiere comer de acuerdo a la palabra de Dios, ¿de verdad es un legalista? ¿O es alguien que está tratando de cuidar el templo de Dios? ¿O es alguien que cree en su corazón que es lo que Dios le agrada? Tenemos cuidado, otra vez, tachando con nombres, poniendo gentes en categorías, en grupos. Es la única manera que mucha gente está tratando de alejar personas de oír todo el consejo de Dios. Porque en cuanto a doctrina, en cuanto a diálogo, en cuanto a debate, ni dispuestos están. Así que, no te olvides la palabra, ¿por qué? Ya vamos a terminar. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea, yo quiero buscar mi gloria. Yo quiero tener mi cara bien bonito, y que todos lo conozcan. Quiero tener muchas personas y quiero pararme para que veo firme en movimientos cualquiera, sea bautista, pentecostés, carismática. Yo no estoy para defender ningún religión, ningún sistema. Voy a defender la palabra de Dios hasta la muerte. Y si cortan mi entrada de pan, hasta la muerte quiero parar por la palabra de Dios. Y luego, terminando el versículo 18. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Porque la palabra de Dios, la de Dios, es justo. Te guía a ser justo con otros. Luego les dicen, no os dio Moisés la ley, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme de ustedes? O sea, con tantas leyes de hombres rabínicas que ustedes tienen, tanta ley, ni siquiera cumplen la ley de Moisés. De tanto que ni siquiera se dan cuenta que me están juzgando afuera de las normas de la ley de Moisés, usando la terminología de ellos. Aunque él dice, doctrina de mi Padre. Aunque él dice, vosotros bien invalidáis los mandamientos de mi Padre por vuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Y cómo lo hacemos? Uno tiene que tomar una decisión. Voy a confiar en Dios y defender todo el consejo de Dios y tenerse paz. Cuando dice mucho paz tienen los que aman tu ley. No dice aman, y no me tome mal, amamos la palabra de Dios, pero especifica ley. ¿Voy a parar por la palabra de Dios o voy a apoyar un sistema? ¿Te has preguntado? ¿Podrás estar mal? Porque muchas veces venimos repitiendo nomás lo que un hombre me dijo, lo que otro hombre le dijo a él y lo que otro hombre le dijo a aquel persona. Y tenemos esta confianza como que, bueno, todo va a estar bien. Como quiera, así me dijeron y así. ¿Really? ¿Qué ha pasado con el noblez de los bereas? ¿Ves? Cuando uno cuestiona y hace preguntas, hoy en día se llama rebeldía. Pero en aquel tiempo, Pablo lo llamó noblez. Que los de Berea eran más nobles que los de, creo que, Tesalónica. Entonces, cuando alguien te llama o te tacha por rebelde, por hacer preguntas, date cuenta que no están del lado del Señor Jesucristo. Usted y yo, hermanos, tenemos que buscar la verdad. Y cuando hallamos la verdad, tenemos que vivir. Y permíteme decirle con todo corazón, te va a costar. Te va a costar. Pero el premio es mayor. El premio es mucho mayor. Dice, los que enseñan y guardan los mandamientos serán grandes en el reino de los cielos. Y los que no, serán pequeños en los reinos de los cielos. Así que, decide que Dios, hermanos, Jehová Dios bendiga a cada uno de ustedes y estamos para servirle.